Scott Pilgrim es todo un referente para la cultura geek y el mundo de los cómics indie. Es difícil catalogar a esta obra como algo conciso, pues su impacto abarca varios ámbitos. Hablamos de narrativa, personajes y estilo artístico. Todo dentro de este cómic genera una esencia única. No por nada llamó la atención del director Edgar Wright en el año 2010, lo que nos dejó con la película que todos conocemos. Desde siempre los fans hemos querido una adaptación en formato de serie, pues la historia del cómic difiere en algunos aspectos de la película. Recientemente ese sueño se cumplió cuando Netflix anunció que estaba trabajando en una adaptación en formato de anime. Recientemente pudimos ver un avance de cómo se va a ver la serie y el hype por la obra volvió por todo lo alto. Sin embargo, hay algo que nos preocupa y que pocos han hablado al respecto con el tema de que Netflix sea la encargada de dirigir este proyecto, y es que puede que lleguen a arruinar la historia y a sus personajes. Todos sabemos que el señor Netflix le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones que puedan generar ciertas polémicas, como es el caso de hacer enojar a las masas de Twitter con respecto a temas de géneros y relaciones. La empresa es bastante condescendiente hacia esta parte del público y eso ha repercutido en varias obras a lo largo del tiempo. Hoy vamos a ver algunos puntos importantes donde Netflix puede llegar a arruinar la historia de Scott Pilgrim. Antes de empezar debemos de mencionar que en este video contendrá algunos spoilers, no son muchos y tampoco es que en verdad afecten demasiado a la historia, sin embargo sí son puntos importantes para comprender a los personajes. La idea de crear una serie de Scott Pilgrim no es para nada nueva. Desde que los cómics fueron lanzados a color y desde que la película salió a la luz, todos sabíamos que un excelente formato para contar esta historia sería a través de capítulos, pues se presta bastante, siendo 6 tomos que fácilmente podrían ser adaptados en 6 episodios. Y no éramos los únicos que pensábamos así, pues en agosto del 2010, y con toda la emoción de la película, el videojuego y el final del cómic, la casa animadora Adult Swim lanzó un corto de apenas 3 minutos de duración, el tan famoso Scott Pilgrim de Animation. Este nos contaba un pequeño fragmento de la historia de Scott vista en el inicio del volumen 2 del cómic. En un inicio, el corto sirvió como piloto para Adult Swim para proponer la idea de una serie animada. Sin embargo, todos sabemos que una gran cantidad de cortos presentados a esta casa animadora nunca terminan por concretarse en una serie. El más vivo ejemplo de esto es Club El Teen Bill, piloto basado en un cómic que nunca llegó a nada. Si bien el corto de Scott Pilgrim no llegó a ser una serie, sí que sirvió como promoción de la película. Lo que queremos rescatar de este caso es que muchos aseguran que este hubiese sido una excelente adaptación, pues dejaba muy en claro que la fidelidad iba a ser el foco central de la serie, adaptar viñeta por viñeta a la pantalla chica. Para este punto Scott Pilgrim aún no tenía el estatus que tiene ahora. La película en su momento fue el fracaso al no generar ganancias para Universal. El cómic era muy conocido, sí, pero en el nicho de los cómics indie, así que lo único que se esperaba, tanto por parte del público como del autor Brian Lee, era una adaptación fiel, y eso nos lleva a los tiempos modernos. Seguramente ya habrán visto el avance de la serie, y es que no hubiese podido tener algo mejor. Se nota que la calidad técnica metida en este proyecto es muy grande, ya que el estudio CN Saru será la encargada de llevar las riendas de la serie, misma que ya ha trabajado con Netflix en otras series como Devilman Crybaby. Del lado visual no nos preocupamos. De igual forma trajeron de vuelta todas las voces originales del staff de la película, lo que seguramente representa que en el doblaje volveremos a escuchar a los mismos actores. Entonces, ¿qué diferencia hay con el proyecto del 2010? Pues que Scott Pilgrim ya se ha consolidado como esta obra cumbre del mundo geek, ya es más conocida y por lo tanto la percepción tanto del público como de su autor han cambiado con el paso del tiempo. En entrevistas Brian Lee ha dejado en claro que esto no va a ser una adaptación viñeta a viñeta como lo tenía planeado Adult Swim, sino que ahora él va a adaptar la historia y va a modificar algunos aspectos de la misma, cosa que vimos en el tráiler con la aparición de ninjas y un dinosaurio, que seguramente están relacionados con el personaje de Roxy. De igual forma hay algunas escenas que nunca se vieron en los cómics. Esto necesariamente no es algo malo, ya que representan una visión más fresca de la obra que todos conocemos. El problema inicia cuando nos damos cuenta que la obra está sujeta a modificaciones, que O'Malley no tuvo problemas en que se modificara su obra en pro de ser adaptada. Es ahí cuando Netflix entra en acción, siendo que puede modificar ciertos eventos y personajes para no llegar a ofender a nadie ni causar polémica. El cambio más notorio y que nos preocupa es el trato que le van a dar al personaje de Knives Chao. Como saben, la historia arranca porque Scott es un chico de 23 que está saliendo con Knives, una chica de 17. El inicio de la obra nos recalca este hecho como un punto muy importante para el futuro de los cómics, y si se lo están preguntando, no estamos justificando o defendiendo este hecho, simplemente estamos señalando que contar esta parte de la historia es fundamental para profundizar en cómo piensan sus personajes. La efímera relación de Scott y Knives sirve para recalcarnos un hecho importante que se va desvelando a lo largo de la historia, que Scott es un personaje roto emocionalmente y que se siente profundamente
completamente solo. Esto se nos deja más en claro gracias a los simbolismos como los sueños en el desierto, algunas decisiones que toma Scott a lo largo de la historia y su relación con personajes como Kim. A pesar de que la historia nos presenta a Scott como un tonto, se nos deja bien en claro que sigue siendo un personaje humano que se equivoca y cuyas acciones tienen consecuencias, tanto en él como en las personas que lo rodean, y esa es la importancia de que un personaje como Knives exista. El hecho de ver a Scott saliendo con esta chica nos habla de un personaje maduro que recurre a una relación fácil para no sentirse solo, una vista que contrasta bastante con el Scott que vemos al final de la obra, un tipo decidido que ha aceptado sus errores y que sabe que no puede cambiarlos o huir de ellos, pero que sobre todo ha lidiado con el dolor de sentirse solo. Nada de esto tendría el peso que tiene si no fuese por la prematura relación de estos dos personajes, y como mencionamos, no se trata de que esté correcto o no mostrar algo así en una serie, sino de dejar en claro que la obra en ningún momento justifica o glorifica esta acción. Al contrario, se nos recalca constantemente que fue un error que el mismo Scott carga durante gran parte de la historia. Y bueno, como saben, allá afuera hay un completo debate sobre el tema de las edades de los personajes de la animación. En serio, cualquier personaje menor de edad tiene la capacidad para romper la cordura de muchos usuarios de Twitter. Cosas como las situaciones donde los ponen, cómo son representados y lo más importante, las imágenes que se hacen referente a estos, son el tema central de los defensores de lo moralmente correcto y de la justicia social. Ahora imagínense que el primer conflicto que presenta esta serie es que un tipo mayor está saliendo con una chica de prepa. Simplemente va a generar escándalo, más que nada porque todos los que conocemos a Scott Pilgrim lo conocemos en su contexto y comprendemos el punto anteriormente mencionado, pero ahí afuera hay gente que no ha visto y que estamos seguros que no va a ver nada referente a Scott Pilgrim y solo se va a quedar con este simple hecho sin conocer el subfondo que lo acompaña. Y todos sabemos que Netflix siempre quiere quedar bien con este tipo de personas, y es una posibilidad que cambie la relación de Scott y Knives en pro de no herir la sensibilidad de nadie. Lo más obvio que pueden hacer en este caso es hacer a Knives mayor de edad, así se quitan ese problema encima y la historia puede seguir su rumbo natural sin muchos cambios, pero el problema radica en que la percepción del público hacia Scott cambiará. Ya no es un tipo tonto que hace cosas malas porque es un tonto, ahora sería un tipo tonto que hace cosas malas porque sí. Pasaría de ser una relación desesperada de un personaje roto a simplemente una relación cualquiera que no mostrará esa faceta vulnerable del personaje. ¿Ya entienden por dónde va el argumento? Otra cosa que estamos seguros que está sujeta a cambios es la representación de la comunidad LGBT dentro del cómic. Si han leído Scott Pilgrim sabrán que una buena parte del elenco es gay o es bisexual o es bicurioso, como es el caso del mismo Scott. No lo parece, pues no es el tema central de su historia, pero Scott Pilgrim es de las obras con más representación de personajes de la comunidad que hay en el medio, y eso no puede llegar a ser un problema para algunas personas. No es que su forma de representar a los personajes sea ofensiva o despectiva, sino que puede llegar a malinterpretarse. Un claro ejemplo es Wallace, el roomie gay de Scott. Wallace es un chico homosexual bastante promiscuo que se la pasa coqueteándole a varios personajes a lo largo de la obra. También se nos muestra como alguien que le encanta la fiesta y el chisme, cualidades que pueden llegar a ser estereotípicas de un personaje así. Sin embargo, esos son los aspectos superficiales del personaje, pues detrás de eso tenemos uno de los mejores personajes de la obra, un amigo y hasta maestro que siempre está ahí para apoyar a Scott, alguien que actúa muchas veces como brújula moral y el personaje que simplemente le cae bien a todos. Todos estos aspectos hacen a Wallace un personaje memorable dentro de la obra, que nos muestra tanto su lado más despreocupado como el más serio. El llegar a modificar alguno de estos aspectos podría afectar su trascendencia a la obra. Lo sabemos, puede ser poco, pero escenas como esta Wallace, again? Oh my god. hacen que simplemente adoremos al personaje. También existen otras interacciones entre diversos personajes que juegan con esta faceta, como la forma en cómo Stephen Stills descubre su orientación o los distintos chistes de lesbianas que hay en la obra. Son cosas que pueden estar sujetas a cambios o censuras por parte de los directivos de Netflix. Si bien no podemos hablar de que esto en verdad cambie radicalmente la trama, sí que le quitaría parte de su esencia y nos dejaría con una adaptación que se quedó corta a la hora de mostrarnos el universo de Scott Pilgrim. Y por último tenemos que mencionar algo en lo que puede que sí o puede que no se llegue a tocar, y esas son las relaciones entre los personajes. Desde hace algún tiempo y desde que la obra se volvió más conocida, muchos usuarios en redes sociales han recalcado que la obra está repleta de lo que ellos denominan como relaciones tóxicas, y la verdad es que no podemos negar este hecho. Scott Pilgrim está lleno de parejas nefastas, con una química cuestionable e interacciones dramáticas. De comienzo a fin la obra nos presenta este hecho como lo más normal, ya que en parte se trata de una comedia romántica, y el usar este recurso de emparejar a personajes con pasados y personalidades nefastas lo hace muy interesante.
interesante. Este tema no es tan concurrente como las edades o la representación de la comunidad en la animación, pero aún así se ha llegado a ver casos de cancelación a obras que muestran estas relaciones. Pero aún así, en una escala de qué tan grave es este aspecto, sería lo más bajo en la lista de preocupaciones de Netflix. Aún así tenemos que mencionar que es de las cosas más fundamentales en Scott Pilgrim. El hecho de que veamos todas estas relaciones tóxicas nos habla de personajes rotos, personajes que no están bien emocionalmente. Cuando se crea o se destruye una relación en el cómic es un punto importante para la trama, pues representa cambio para dichos personajes y lo de su alrededor. Está de más decir que esto genera una creencia con el espectador que nos hace entender la forma de actuar de ciertos personajes y nos hacen verlos de distinto modo. Estos son algunos de los aspectos que puede que Netflix cambie a la hora de adaptar Scott Pilgrim a formato de serie, y si nos preguntan a nosotros de qué es lo que vaya a pasar, pues diríamos que es un poco probable que pase. En el proyecto no solo está involucrado directamente Brian Lee O'Malley, sino también el mismo director Edgar Wright, aparte de todo el elenco original. Con estas personas detrás del proyecto creemos que es difícil cambiar algo de la historia. Los involucrados saben que Scott Pilgrim tiene bases bien establecidas y de cambiarlas se perdería parte de la esencia de la obra, aunque cabe la posibilidad de que por tener más de 10 años desde que no tenemos nada nuevo en la historia, acepten cualquier cambio en pro de sacar el proyecto adelante, pero no lo sabremos hasta que la serie salga a la luz.